Queridos amigos papayos, muy buenos días. Amable auditorio, muy buenos días. Se aproxima ya el 20 de noviembre, la fecha del inicio de nuestra revolución con el Plan de San Luis por Francisco I. Madero. De 1910, que fue proclamado este plan, hasta 1914, se puede considerar que Querétaro empieza a participar en la revolución. Fue precisamente en el año de 1914 cuando llega en una cabalgata procedente de la Ciudad de México el caudillo de un movimiento que era don Venustiano Carranza. Don Venustiano Carranza había sido gobernador del estado de Coahuila y se había levantado ante la inconformidad de la situación que privaba en nuestro país. Esa primera visita de don Venustiano Carranza a Querétaro, pues no dejó muy grato recuerdo porque los soldados actuaron a discreción, hubo decomisos, hubo robos, hay que decirlo, y sobre todo lo que más dolió fue la profanación a los templos, uno de ellos el templo de la congregación, donde la tropa hizo atropellos, fue saqueado, se robaron los vasos sagrados, las soldaderas hicieron enaguas con algunos de los manteles de los altares y se llevó a cabo una fiesta ahí, una fiesta del triunfo, la llegada a Querétaro. A partir de esta fecha, los queretanos quedaron ya muy resentidos con las tropas de don Venustiano Carranza y con él mismo, a pesar de que se localizó al que supuestamente había robado los vasos sagrados e incluso fue fusilado en el jardín Cenea, donde se recuperaron los vasos sagrados, se exhibieron, según lo relata Valentín Frías, en una mesa a un lado del cadáver de este profanador. A partir de esa fecha se empiezan a dar las alternancias en la ocupación de la plaza. Poco después de que estuvo Carranza, llegó Francisco Villa, y así cada uno imponía su gobierno y dejaba desde luego su gobernador. Don Venustiano Carranza, el segundo viaje que hizo a Querétaro, lo hizo ya por ferrocarril, al igual que Villa lo haría posteriormente en el ferrocarril también. Venustiano Carranza descubrió, casi llegando a Querétaro, que había un depósito de agua, una alberca pública que se conocía como el Piojo. Ahí paró el tren, era su tren, él ordenaba, paró el tren y se bajó a darse un baño matinal. Don Venustiano padecía de reumatismo y entonces esto, supuestamente aguas termales aquí de la Cañada, le beneficiaba para el sanamiento de su padecimiento. A partir de esa fecha, las visitas de don Venustiano a este paraje, porque era un verdadero vergel, aquí la Cañada, abundaba el agua, los árboles frutales se daban por doquier, había muchas huertas, algunas como la Huerta Grande, que era inmensamente grande, pero todas las casas habitación tenían en la parte posterior su huerto. Estos huertos producían frutales y unos famosos aguacates. Las fechas recientes después a la promulgación de la Constitución, las visitas de los militares, Obregón, Carranza y todos ellos, se dieron aquí en la Cañada, muy cercano a Querétaro, porque la Cañada tenía una gran ventaja. Mientras en Querétaro se estaba padeciendo una epidemia de cólera, desde luego por tanta gente que había llegado y que Querétaro no estaba capacitado para recibirlos, empezaron los soldados a venir a bañarse, a lavar su ropa, al río Querétaro, donde corrían aguas cristalinas todavía por aquellas fechas. El gobernador Federico Montes realizó, mientras estaba impuesto por don Venustiano Carranza como gobernador, realizó el festejo de su boda aquí en las huertas de la Cañada. Se dice que hubo muchos acuerdos, muchas avenencias previas al constituyente. Desde luego esto ya cuando había estado Francisco Villa en varias ocasiones en Querétaro, al cual recibía la población de Querétaro, según los relatos como Valentín Frías, como don Genaro Licastro, de que decían que preferían a Villa porque era el menos peor. Se sentían ellos protegidos y las campanas se echaban a vuelo cuando Francisco Villa
ocupaba la plaza de Querétaro. La estación del Ferrocarril Nacional de México, la que hoy se denomina como la antigua estación o la vieja estación, se puede decir que fue la sede de los cuarteles provisionales durante los primeros tiempos. Ahí llegaba el tren con Francisco Villa, lo mismo que el tren con Venustiano Carranza. A Francisco Villa en ocasiones le tocó pues ser enérgico, porque ahí le llevaron gente que la iban a juzgar previamente, y de ahí se embarcaron rumbo a la Ciudad de México a los sacerdotes de Querétaro, que según el criterio de los revolucionarios, sobraban en Querétaro. Los subieron a un vagón del ferrocarril donde se acarreaba el ganado y los trasladaron a la Ciudad de México ante, desde luego, el enojo de los fieles queretanos, que ya habían visto cómo se profanaban sus templos y cómo estos descreídos habían hecho lo que se les había dado la gana con los confesionarios, por ejemplo, con la quema que realizó el doctor Ciurop en la hoy calle de 5 de Mayo con Corregidora. Ahí una mañana lo rociaron de petróleo con el pretexto de un saneamiento porque había contagios por la misma epidemia que les estaba yo relatando. Se quemaron los confesionarios, afligidos nuestros paisanos decían que en dónde iban a confesar sus pecados. Esta temporada fue aciaga hasta la promulgación del Constituyente del 17, promulgado el 5 de febrero de ese año, en que ya más o menos se volvió a la normalidad en Querétaro, aunque la revolución no terminaba. La gente en Querétaro se sintió un poco más tranquila. Y desde luego los cronistas como don Valentín Frías o don Genaro Licastro lo relatan y reseñan día a día lo que aquí aconteció. Esto fue parte de la participación de Querétaro, del pueblo de la Cañada, en la época de nuestra revolución. Que sirva esto para aquellos que dicen que Querétaro no participó. Querétaro fue punto estratégico de la revolución y culminó con la promulgación de nuestra Constitución. Hasta la próxima, mis queridos amigos papayos, les mando un fuerte abrazo y a nuestro amable auditorio también con mucho corazón. Muchas gracias. Hasta la próxima.